vamos a compartir 6 o más temas sobre la Navidad, fiesta pagana y satánica, de las cuales esta es la primera parte, con el título La Navidad, la diosa Acera, el árbol, el paganismo y el satanismo. La historia secular comprobada, la arqueología y la Biblia serán las principales fuentes para este estudio y estos textos. Vamos a leer Deuteronomio 16:21. Dice la palabra allí: no plantarás ningún árbol de acera o para acera cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú te habrás hecho. Solo quiero transmitirle una información para que todos tengan la otra parte de la historia, la cara oculta de las fiestas tradicionales religiosas, para que usted pueda escoger conscientemente y pueda fortalecer su libertad en Cristo y pueda ser más inteligente esa libertad en Cristo. No me tilde de religioso o extremista para poder liberarse del compromiso de escuchar y de reflexionar acerca de estos estudios bien elaborados. Siempre toda costumbre de la religión tradicional viene de una enorme y asquerosa mezcla de fiestas y religiones y tradiciones paganas, satánicas. El sincretismo religioso es la base de la tradición popular religiosa. ¿Qué es el sincretismo? ¿Qué es el sincretismo religioso? Les voy a poner un ejemplo de un hecho histórico real. Cuando los conquistadores españoles llegaron a Cuba, obligaron a trabajar forzadamente a los nativos indígenas y los maltrataron hasta que los mataron a casi todos. Luego trajeron desde África los negros esclavos, y estos africanos trajeron sus religiones paganas con esa idolatría tan fuerte que ellos tienen. Los españoles obligaron a estos negros africanos a negar sus imágenes y sus esculturas, y les impusieron convertirse y a adorar las esculturas de los santos católicos. Muy pronto los negros africanos descubrieron que los mismos seres, entes o demonios que les hablaban y se manifestaban a través de sus ídolos africanos, también les hablaban y se manifestaban a través de los ídolos católicos. Dicen en Cuba, el mismo perro, pero con diferente collar. Por lo tanto, comenzaron a adorar sus mismas deidades, es decir, los negritos africanos comenzaron a adorar sus mismas deidades que traían de África a través de las imágenes y esculturas de la religión católica tradicional. Llegaron a usar los ídolos de las dos culturas, y eso han hecho hasta hoy. Por eso un buen ejemplo de sincretismo es la santería cubana, donde el santero tiene en un mismo altar dos ídolos, el católico y el africano, pero según ellos es el mismo santo. Y usted debe recordar la canción cubana de Celina González, la reina de la canción campesina cubana, que ella misma en sus canciones le da vivas al tal Changó, pero también dicen esas mismas canciones que Santa Bárbara es bendita, porque Changó y Santa Bárbara son deidades católicas y africanas, pero están en un mismo altar de un santero. El sincretismo, la mezcla de religiones, es la base de las fiestas, religiones y tradiciones paganas y satánicas. Entonces, si se pudiera cristianizar una fiesta pagana de una tribu nórdica y del norte de Europa, como la Navidad, no se puede a futuro cristianizar un toque de bembé, un bembé o un toque de santería.
Hoy en Cuba los católicos y los santeros dicen que ellos son hermanos porque tienen los mismos santos en los altares. Hablando, o los mismos muñecos, los mismos ídolos, hablando del árbol y del ocultismo, del árbol como tal y el ocultismo en las religiones paganas, tenemos otra coincidencia entre el catolicismo y estas fiestas paganas. Pues los santeros también adoran sus árboles. Por ejemplo, la ceiba, la palma real, la ciguaraya, son considerados árboles sagrados hoy para las practicantes de las reglas de Oshá o santería. La ceiba, ese inmenso árbol que puede verse en muchos paisajes cubanos, según los santeros, albergan las almas de todos los muertos y ni se quema ni se corta sin tomar miles de precauciones. De esa manera lo dice el sonero Oscar de León en sus canciones, que la ciguaraya sin permiso no se puede tumbar, no se puede cortar. En la religión yoruba, la ceiba representa un orisha supuestamente poderoso llamado Ikoro, y en su concepción está Aramú, o la Virgen de las Mercedes de los Arará. Para ellos, en muchas culturas, la ceiba tiene una fuerte conexión con el mundo espiritual. La ceiba, según los santeros cubanos, guarda espíritus de los fallecidos, de los muertos, y alrededor se depositan ofrendas y alimentos para darle de comer a los muertos que supuestamente residen en su interior. Bueno, ya vimos algunas coincidencias entre la santería cubana y el árbol de Navidad, pero ahora para entender bien debemos descubrir la historia del árbol en el contexto del Antiguo Testamento de estas celebraciones. Para esto vamos a leer nuevamente el versículo que leímos al principio, Deuteronomio 16:21, donde dice la palabra: no plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú te habrás hecho. ¿Qué era la diosa Acera? Esta diosa Acera mencionada en ese versículo. Como dijimos, la historia comprobada, la historia secular comprobada, la arqueología y la Biblia son principales fuentes para este estudio. Según el libro de Early History of God, la edad de bronce, antes de 1200 antes de Cristo, esta diosa era conocida como Acera, pero posteriormente, en la edad de hierro, después de 1200 años antes de Cristo, fue conocida como Astartet. Primero Acera, después Astartet, pero estamos hablando de la misma deidad femenina, solo que nombrada en dos épocas diferentes consecutivas. Era la diosa de la fertilidad y el amor sexual. Fue deidad principal de los cananeos. Se presenta como una diosa femenina total, con funciones y poderes más grandes que el poder otorgado a los dioses masculinos. Mire desde dónde viene el feminismo, el poder femenino superior al poder de los héroes masculinos, por ejemplo, de las películas de Marvel. Así aparece relacionada al cielo, al infierno, al nacimiento, a la destrucción, a la muerte, a la maternidad y al crecimiento de los seres. Esta diosa, Acera o Astartet, representaba el culto a la naturaleza madre, a la vida, a la fertilidad, a la fecundidad, así como a la exaltación del amor, pero relacionado a los placeres carnales, Se le solía presentar desnuda o apenas cubierta con velos. El culto a la diosa Acera o Astartet se basaba en la prostitución, tanto masculina como femenina. Incluso llegó a presentarse en forma cónica de piedra. Se llegó a representar como una piedra cónica, pulida, haciendo una clara alusión al falo, que es el miembro masculino. En este caso, llegó a templos donde el erotismo y el sexo eran protagonistas en los cultos y mediante los cuales se honraba a la diosa con el erotismo, el sexo y las orgías. Incluso en templos chipriotas se llegó a entregar a las doncellas
al culto un falo para incentivar la masturbación propia y hacia las demás doncellas. De ahí viene el significado de los obeliscos que están erigidos frente a las iglesias de la religión tradicional y en el Vaticano. Y nadie se pregunta por qué existen tales monumentos. ¿Qué significan esos monumentos frente a lugares supuestamente santos? Investíguelo, coloque en Google cuál es el significado del obelisco y compruébelo por usted mismo. Entonces, esta representación de la piedra cónica podría sustituirse con un árbol cónico también. Fue la primera diosa oscura en relacionarse con la sangre. Y, ¿por qué no?, la primer diosa vampira del mundo. En cuanto al pueblo de Israel, Astartet aparece mencionada muchas veces en el libro de Jueces como causante de la caída en la idolatría de los israelitas, que dejaron a Jehová, Yahvé, y adoraron a Baal y Astarot o Astartet. En Jueces, uno de los ejemplos de los tantos, Jueces capítulo 2, versículo 11, dice la palabra allí: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, dioses de los pueblos que estaban en los alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de los robadores. Por donde, oiga esto, Dios los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos alrededor, y no pudieron hacerle frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal. Como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, tuvieron gran aflicción. Mire, ¿qué consecuencias trae la idolatría hacia Astartet o hacia cualquier otro ídolo? Como dice en este versículo, una persona, una familia, un pueblo o un continente es robado constantemente, es vendido a sus enemigos y les vienen muchas aflicciones a causa de su empedernido empeño de practicar la idolatría. Y no son esas aflicciones las que hoy día tenemos. No son robados los pueblos todos los días y vendidos a sus enemigos. El culto a esta diosa, por ser la diosa de la fertilidad, fue siempre causa de prostitución sagrada. Toca decir que es la reina de las prostitutas. En toda Asia Menor, toda mujer casadera, es decir, en edad para casarse, estaba obligada antes de casarse a prostituirse con extranjeros en los santuarios de la diosa, y se dedicaba a la diosa el sueldo de esa santificada prostitución. ¿No es lo que pasa hoy? Casi todas las jovencitas del mundo, antes de casarse, ya han tenido relaciones sexuales. Y el que lo critique es una persona obsoleta, arcaica y de pensamientos caducos. En esos tiempos, los sacerdotes tenían que atraer la lluvia, los sacerdotes paganos. Y de ahí que las que tenían matrimonio consagrado con la diosa de la fertilidad, con las prostitutas sagradas del templo, sus hijos eran propiedad de la deidad y con el tiempo serían reyes sustitutos. Pero si no llovía, estos niños nacidos en el templo eran sacrificados a la diosa para pedir la lluvia. Los muchachos, los jóvenes, ejercían la prostitución masculina en los cultos de fertilidad. Y las servidoras de la diosa, las muchachas casaderas, se supone que eran también bailarinas y prostitutas. En el culto de Astartet se practicaban danzas extáticas, es decir, danzas del éxtasis, al son de la música, usando inciensos capaces de provocar visiones. Nada más parecido a las discotecas, fiestas, rumbas que tienen los jóvenes hoy, donde se consume drogas, cigarro, alcohol
y se practica la inmoralidad sexual. Pero lo tremendo que esto se practicaba en el culto a la diosa en el templo pagano. Por eso es que los profetas de Dios también rechazaban todos aquellos inciensos debido al carácter narcótico. Esos son los primeros indicios de la droga vinculada a ritos satánicos y cultos paganos y orgías religiosas. Constantino destruyó los templos y las divinidades ubicadas en sus reinos y los sustituyó por cristianos. Por otra parte, y lo que nos vincula más este tema al estudio de la Navidad, es que en la tradición y las representaciones pictóricas encontradas se asocia a Acera o Astartet con árboles, siempre con árboles, con el junípero, con el ciprés, con el pino, además de la flor de loto y la adormidera. Ya vimos que eran prácticamente la misma diosa en diferentes épocas y culturas, vista desde aspectos culturales diferentes, y para quienes el árbol representaba el árbol de la vida, al cual se le atribuían, entre otros símbolos, el de Astartet, o se le atribuían, entre otros, símbolos de Astartet. Después de leer todo esto, entendemos que con razón el todopoderoso Dios hace la prohibición en este versículo que leímos de Deuteronomio 16:21 de plantar un árbol de acera junto al altar de Jehová. Esto se puede comprobar mejor en otras traducciones. Por ejemplo, Deuteronomio 16:21, pero en otras traducciones. En la Jerusalén del 2001, dice allí: no plantarás para ti como cipo ninguna clase de árbol junto al altar de Jehová que tú te hayas construido. En la Biblia de las Américas: no plantarás para ti acera de ninguna clase de árbol junto al altar del Señor tu Dios que harás para ti. La Biblia Habla Dios, edición latinoamericana del 1996. No planten ningún árbol para honrar un ídolo, ni lo pongan junto al altar del Señor su Dios. Nueva Reina Valera 1990. No plantes ningún árbol como imagen de madera cerca del altar del Señor tu Dios que te hayas construido. Y la Nueva Reina Valera del 2000, no te plantarás bosque de ningún árbol cerca del altar del Señor tu Dios que te harás. Reina Valera del 1995, no plantarás ningún árbol de acera cerca del altar de Jehová. La Biblia Latinoamericana de 1995, no plantarás tronco sagrado ni árbol alguno cerca del altar que levantes para tu Dios. En la Nueva Versión Internacional del 90, no plantes ningún árbol de madera cerca del altar del Señor tu Dios que te hayas construido, y demás y demás. Algún burlador dirá: el árbol de Navidad mío es plástico. Si dices esta burla y eres líder o pastor, te regalo Proverbios 1, 22, 33, donde dice que Dios se reirá de la calamidad que te está por venir o que le está por venir a los burladores. Es obvio que la Navidad es una celebración religiosa. El pesebre, un altar, donde para algunos cristianos supuestamente se celebra el nacimiento del Señor Jesús. El pesebre entonces es un altar en el tiempo, junto al cual se planta un árbol de acera, ¿no lo ve? Con animalitos, el divino niño o el niño Jesús, los reyes magos representan ese nacimiento. Jesús nunca instituyó la celebración de su cumpleaños o de su nacimiento, tal como sí lo hizo con la Santa Cena o el bautismo, claramente lo hizo. Pero para los cristianos que les gusta y dicen que tiene un simbolismo religioso y supuestamente familiar, sano y amoroso, incluso algunos líderes cristianos dicen: yo celebro porque Jesús nació y no me importa qué día, yo sé que nació. En otras palabras, es como si dijeran: no nos enfocamos en la fecha, sino en un evento, pues Jesús nació y no importa qué día fue. Pero la pregunta no debería ser la fecha, más bien: ¿Jesús me pidió que celebrara su cumpleaños o su nacimiento? Claro que no. Las celebraciones de los cumpleaños en la Biblia son mencionadas solo en 3 ocasiones. Y en cada caso
algo terrible ocurrió. El primer relato está en Génesis. El faraón, rey de Egipto, celebró su cumpleaños ahorcando al jefe de los panaderos, tal como lo reveló José en su sueño. Está en Génesis 40, del 1 al 23. José se lo reveló al panadero, del sueño del panadero, y así ocurrió. El rey de Egipto celebró su cumpleaños ahorcando, o en su cumpleaños ahorcó el panadero. El segundo es el relato encontrado en el libro de Job. La Biblia dice que los 7 hijos de Job, en Job 1:4, fueron y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Literalmente estoy leyendo. Aparentemente, durante la fiesta de cumpleaños del primogénito de Job, Dios le permitió a Satanás matar los 10 hijos de Job. Job tomó tiempo para maldecir el día que él nació. Parece que la pérdida de sus hijos por causa de la celebración lo aturdió y le causó sensatez a la vez. Y él entendió que algo malo había pasado. Sus palabras demuestran claramente que no hay nada bueno acerca de la fecha del nacimiento de ningún hombre. Y el tercer relato figura en el Nuevo Testamento. Herodes el tetrarca ordenó la ejecución de Juan el Bautista decapitándolo, Mateo 14, 3 al 11. Y se dejó llevar por los demás e hizo una promesa en su fiesta de cumpleaños que él no quería hacer. Y un gran siervo de Dios perdió su vida decapitado. Herodes y el faraón, al creerse grandes en su ego, se engrandecían a sí mismos y se regocijaban en el día en que nacieron. El contexto bíblico para el cumpleaños es el culto a la personalidad de los hombres y mujeres que se creían dioses. No estoy prohibiéndole su cumpleaños. Con respecto a su cumpleaños, haga lo que usted crea. Estoy hablando con respecto a celebrarle cumpleaños a Dios. Deberíamos tomarnos la atribución tan seria, tales como instituir fechas de culto, adoración, homenajes o cumpleaños según nos plazca. Jesús instituyó, como dijimos, la Santa Cena, Mateo 26, 26 y Lucas 22, el bautismo, Mateo 28. Pero por favor, búsqueme en la Biblia, búsqueme en la palabra donde Jesús pide o permite que le celebren el nacimiento o el cumpleaños. La adoración, el homenaje y la celebración a Dios no es asunto de nosotros ni para nosotros. La adoración es de Dios y para Dios. Él es quien va a ser adorado, por lo tanto es Él quien dice cómo le gusta que le adoren. Es Él quien busca adoradores, Juan 4:23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, que es necesario que le adoren. Dice otra traducción, es necesario que le adoren Él, Dios es espíritu, y es necesario que le adoren en el poder del Espíritu de Dios. El templo de Dios no es solo la iglesia, sino también nuestro cuerpo, es el altar. Nuestro cuerpo es el templo de Dios y nuestro altar es nuestro corazón. El altar de Dios en nuestro corazón. Y Él prohíbe poner un símbolo de prostitución e inmoralidad junto al altar de Jehová y usted está enamorado de un árbol. Símbolo de Acera o Astartet, prostitución espiritual o culto de la fertilidad. Entonces, si el árbol de Navidad representa el culto a la diosa Acera, como dice el versículo anterior, estaríamos descaradamente plantando un árbol de Acera junto al altar de Jehová y eso sería idolatría grave. Ya sabemos quién es Acera y su arbolito, los cuales prohíbe el Señor plantar junto a su altar. Pero ¿dónde comenzó toda esta fiesta de Astartet, de Acera? En la próxima enseñanza, en la segunda, aprenderá de dónde salió Acera y Astartet y su arbolito. Dios me lo bendiga, lo veo en la segunda enseñanza.